Bueno, continuamos entonces con el tema de anticoncepción. Hemos visto los métodos más naturales o de inhibición o de barrera, en las cuales hay un alto compromiso en el manejo del ciclo ovulatorio de la relación sexual o el uso de métodos de barrera como el preservativo. A continuación vamos a iniciar el tema de anticoncepción, pero desde el punto de vista de los que inhiben la ovulación, que son la anticoncepción hormonal. En cuanto a la anticoncepción hormonal, debemos conocer primero cómo actúan los anticonceptivos hormonales, pues estamos prescribiendo un medicamento. Cómo se prescribe un anticonceptivo oral de 28 comprimidos o el de 21 comprimidos. Vamos a aprender cómo se prescribe un anticonceptivo de emergencia, de qué manera pueden incidir en el ciclo menstrual y a quiénes estaría contraindicado este método de uso de inhibición hormonal, porque no todas las mujeres, en no todas las condiciones de salud, pueden utilizarlo y no a cualquier edad. Los métodos hormonales actúan principalmente inhibiendo la ovulación, lo que se produce por un efecto del gestágeno que tiene el medicamento sobre el hipotálamo, que interfiriendo en la pulsatilidad en la liberación de GnRH. Como ustedes vieron en las charlas anteriores sobre ciclo ovulatorio, tenemos la FSH durante la primera fase del ciclo y llegado el momento de la etapa ovulatoria, la descarga de LH, que es la que va a producir la ruptura del folículo. De esta manera, la secreción de gonadotrofinas a nivel hipotalámico se ven afectados. No se estimula la foliculogénesis, a pesar de todo hay algo de FSH circulando, con lo cual hay algunos folículos en crecimiento, que son los que van a completar la cantidad de hormona necesaria para mantener fisiológicamente a la mujer. Y queda fundamentalmente abolido el pico de LH. Al no producirse el pico de LH, no se produce la ovulación. Bueno, quedando en claro entonces que es un medicamento compuesto por hormonas, que van a interferir con una función fisiológica de todo el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, vamos a ir entrando a conocer cada una de ellas. En los efectos, el uso de este tipo de anticonceptivos hormonales en el mundo, más de 100 millones de usuarias en el mundo. En la Argentina aproximadamente hay más de 850.000 usuarias, que son estadísticas que tienen bastantes años, así que probablemente con el aumento de la población ya se haya superado el millón y medio de usuarias actualmente dentro de los orales. Y los inyectables, que es otra forma de administrarlo, más o menos también 110.000 usuarias. ¿Qué hay hoy sobre los diferentes métodos? Tenemos diferentes tipos de comprimidos con diferentes composiciones hormonales de diferente duración, 21 días, 28 días, incluso algunos de ciclos de 56 días, en las cuales no hay interrupción en el método. Anillos vaginales, que es un método bastante utilizado sobre todo en países más desarrollados, porque necesita mucho más conocimiento y aceptación de la mujer en la manipulación, que es un anillo vaginal que se coloca y se lo maneja durante el ciclo, y los métodos transdermales como los parches que se administran a través de la piel. A eso hay que sumarle los inyectables, como habíamos dicho en el inicio. ¿Cómo se clasifican las composiciones de los anticonceptivos hormonales? Tenemos monofásicos, o sea que significa que todo el envase, los 28 días, la paciente está recibiendo una combinación similar de estrógeno y gestágeno. Todos los anticonceptivos monofásicos y los trifásicos están compuestos por un estrógeno y un gestágeno. Tenemos también los trifásicos, que quiere decir que en diferentes momentos, en 3 etapas diferentes de la toma, tiene diferentes cantidad o distribución en porcentaje de los miligramos de cada uno de los compuestos, pero siempre manteniendo la combinación de un estrógeno y un gestágeno. Luego tenemos la mini píldora, que son las píldoras de progestágeno solo, o sea que solamente tiene progesterona. La anticoncepción de emergencia, por ahí conocida también como PAE, que es píldora anticonceptiva de emergencia, que como su nombre lo indica es de emergencia, no de uso continuo. Los anticonceptivos inyectables combinados,
como inyectables que vienen con estrógeno y gestágeno, y otros que tienen un progestágeno solo, los parches anticonceptivos combinados que son transdermales, los implantes subdérmicos que están actualmente bastante en difusión, que son de progestágeno solo, los anillos vaginales que son combinados y con progestágeno solo, y los dispositivos intrauterinos, o los más conocidos como DIU, que vienen cargados con una carga de hormona que es un progestágeno. Los anticonceptivos orales. Tenemos de diferentes dosis, dosis alta, baja, ultra baja, según la dosis de estrógeno, y con progestágenos o progesterona de segunda generación, como son el levonorgestrel, o de tercera generación, como el gestodeno, el desogestrel, y los nuevos que tienen drospirenona y también pueden venir con dienogest, que más adelante vamos a ver la ventaja de cada uno de ellos. Y los trifásicos con progesteronas también de segunda y tercera generación. O sea que el espectro de métodos es muy amplio y las combinaciones hormonales van a depender de cuál es la necesidad o utilidad que vamos a buscar en cada uno de ellos. Dentro de los orales existen algunos también mensuales de depósito, que es una sola toma que queda depositado y circulando durante 30 días, y otros que son los de emergencia, que son los métodos combinados con progestágeno solo, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los anticonceptivos de emergencia, fundamentalmente el que existe en la actualidad sobre todo es el progestágeno solo, que es una píldora del levonorgestrel o puede venir en 2 comprimidos de 750 o uno solo en 1500 microgramos. Y luego el método Yugpe, que es el método combinado, que son etinilestradiol y levonorgestrel, que es los mismos compuestos que pueden tener cualquier comprimido anticonceptivo, que en una situación de emergencia por un coito no programado, lo que se puede hacer es directamente tomar, si la mujer no venía tomando anticonceptivos, tomar 4 comprimidos de un anticonceptivo común en una sola toma y va a conseguir el mismo efecto que si utilizara un progestágeno solo. Los anticonceptivos inyectables, que pueden ser de depósitos mensuales o los depósitos trimestrales, o sea, una vez un inyectado puede durar un mes o durar hasta 3 meses de acuerdo al que uno elija. Los implantes subdérmicos de progesterona sola, que ahora están muy de moda, sobre todo el Norplan y el Implanon, que son unas varillas que se colocan debajo de la piel y que liberan progesterona en forma progresiva durante 3 años aproximadamente. Otra vía de administración, como habíamos explicado, son los anillos vaginales, que en el mercado existe uno solo, se llama NuvaRing, que se deja colocado en vagina durante 3 semanas, como ya lo vamos a conversar en el taller, en el cual vamos a dar un poquito más de detalles sobre la utilidad de cada uno de ellos. Tiene una alta efectividad y en las pacientes que se animan a usarlo porque necesita cierta manipulación, tiene una alta compliance, un alto grado de seguridad y de confiabilidad y de confort en el usuario, así que es un método a tener en cuenta. Los DIU liberadores de progesterona, que el más común de todo es uno de nombre comercial Mirena, que dura 5 años, y los transdermales, que también es un método muy útil, muy cómodo, que en el país existe uno solo en este momento, que es el Ebra, que es de uso semanal. Son 3 parches, cambiando uno por semana, con una semana de descanso, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los progestágenos que se utilizan en anticoncepción? Fundamentalmente los de primera, segunda y tercera generación. Como van a ver en la diapositiva, tenemos el levonorgestrel, desogestrel, el norgestimato, gestodeno, drospirenona y dienogest. Estas 2 últimas son las más utilizadas actualmente. Y métodos progestágenos más antiguos, como la noretindrona, el etinodiol diacetato y el linestrenol, que son compuestos que ya parcialmente han ido quedando en desuso. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? La drospirenona tiene propiedades, sobre todo actividad mineralocorticoide.
lo cual contrarresta la influencia del estrógeno en el sistema renino-angiotensina-aldosterona. Ustedes recordar de farmacología que los estrógenos actúan parcialmente sobre el sistema renina-angiotensina y aldosterona, con lo cual pueden producir retenciones hídricas y ciertas variaciones a nivel de la tensión arterial. El efecto justamente de la drospirenona es antagonizar este efecto con efectos beneficiosos en las pacientes, en las mujeres, en las cuales los estrógenos puedan producir alguna acción colateral. Por eso, como dice también en la diapositiva, resulta eficaz aliviando la retención hídrica, hinchazón, aumento de peso, tensión mamaria o cefalea que puedan referir a alguna de las usuarias de anticonceptivos con estrógeno. Tiene también una actividad antiinflamatoria y antiandrogénica, con lo cual va a disminuir la grasitud de la piel. Tiene un mínimo impacto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y la hemostasia, con lo cual la mujer puede notar cierta mejoría en las secreciones sebáceas de piel, en cabello e incluso en el acné, por el efecto antiandrogénico que tiene. Ahí empezamos a notar cómo la elección de un compuesto con un determinado tipo de progestágeno puede asociar una mejoría a alguna condición previa de la mujer. El dienogés, que es otro nuevo progestágeno, la absorción por vía oral es muy rápida y casi completa. El 95% del esteroide está disponible a nivel sistémico, con lo cual se necesita menor cantidad de gestágeno para conseguir el efecto deseado. Este se une al transportador, a la SHBC, y por lo cual no favorece el desplazamiento de la testosterona y el cortisol de su unión con esta para quedar libres y activos. Y eso hace que haya mucha menos acción colateral en cuanto también a los síntomas asociados al uso de un gestágeno. Tiene una alta selectividad por los receptores, o sea que va a ir a actuar sobre los receptores de las células del endometrio y a nivel de las diferentes estructuras ováricas y endometriales. Tiene nula actividad androgénica, o sea que no va a producir ni retención de líquido ni efecto sobre los lípidos, y un moderado efecto antiandrogénico, o sea que al contrario disminuiría parcialmente los andrógenos que secreta naturalmente la mujer. Esto nos trae como consecuencia que no tiene efectos adversos sobre el metabolismo lipídico de los hidratos de carbono, tampoco sobre la hemostasia ni sobre la fibrinólisis, que son dos temas a tener en cuenta porque los estrógenos pueden favorecer las trombosis, tanto a nivel venoso como el aumento de la coagulabilidad de la sangre, con lo cual pueden en ciertos casos producir sus acciones colaterales, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los estrógenos sintéticos que se utilizan actualmente? Fundamentalmente dos, el etinilestradiol y el valeriato de estradiol, que es un poco más moderno. ¿Cuáles son las propiedades? La ventaja del etinilestradiol tiene muy buena afinidad por el receptor, o sea, va a ir a bloquear los receptores. Sobre la íntima de la arteria tiene un efecto vasodilatador y fagocitador de radicales libres, con lo cual evitaría el proceso vasoconstrictor que normalmente pueden recibir los vasos. Sobre todo en las asociaciones medicamentosas cuando tienen estrógenos y gestágenos, o sea que tiene una ventaja sobre a nivel vascular. Pero tiene una desventaja que es la acción procoagulante que le comentaba anteriormente, pudiendo favorecer la trombosis arterial y venosa, lo que resulta particularmente riesgosa sobre todo en mujeres con lesiones endoteliales, por hipertensión, por diabetes, y acá hay un tema importantísimo, la asociación con el tabaquismo. A su vez, induce un aumento de la retención hídrica, aumento cíclico del peso, puede causar náuseas, puede producir tensión mamaria, alteraciones del carácter con irritabilidad, puede producir mareos, elevar la presión arterial y producir alguna secreción vaginal. Por eso que era importante la asociación con el gestágeno que mejor inhiba esta acción colateral del estrógeno. El 90% se metaboliza en el hígado, por lo que puede producir efectos sobre la función hepática, que también hay que tener en cuenta como condición previa
para indicar el método hormonal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales? Ahora sí vamos a conocer mecanismo de acción. Cuando nosotros vamos a indicar, tenemos que saber qué y para qué y cómo va a actuar lo que estamos indicando. El componente estrogénico primero suprime la secreción de FSH. Suprime parcialmente, no totalmente, por eso que hay algunos folículos en desarrollo, imposibilitando la selección y el crecimiento del folículo dominante, que como vieron en fisiología del eje, que hay una masa de folículos que vienen madurando, pero hay uno que se selecciona, que es el folículo dominante. Potencia los efectos del progestágeno y estabiliza el endometrio. ¿Qué significa estabiliza el endometrio? Hace que el endometrio crezca de acuerdo a la dosis del anovulatorio, vaya creciendo de acuerdo al estrógeno, evitando sangrados intermenstruales, como puede ocurrir si tiene una producción, recibe una cantidad muy baja de estrógeno. El componente progestágeno, que es estamos hablando para los que son monofásicos y trifásicos, que tienen estrógeno y progesterona. El componente progestágeno suprime la secreción y el pico de LH, con lo cual inhibe la ovulación. Con lo cual, de acuerdo a la asociación de ambos mecanismos, lo que va a estar haciendo es inhibir que los folículos que vienen creciendo generen un folículo dominante y que se pueda producir la ruptura de ese folículo. A su vez, la progesterona actúa sobre el moco cervical, produciendo una característica que es el moco progestacional, que es el moco que genera normalmente la mujer que no ha tenido ninguna inhibición en la segunda fase del ciclo, y lo vuelve impenetrable. Quiere decir que durante todo el periodo cíclico de la mujer que toma el anovulatorio, el moco está espeso y eso vuelve impenetrable para los espermatozoides. A su vez, el endometrio tiene una característica que es un endometrio no receptivo. ¿Por qué? Porque el endometrio durante el ciclo hormonal va creciendo en cuanto a altura y a sus cilias y al contenido de glucógeno. Y acá, al tener una dosis continua de estrógeno y gestágeno, ese endometrio queda más bajo y con poca carga de glucógeno. Evita el peristaltismo y secreciones tubáricas, con lo cual tampoco los espermatozoides pueden movilizarse a través de la trompa y a su vez la trompa no puede captar al óvulo y desplazarlo a través de ella para que se produzca la unión. Ustedes recordarán de que la unión del espermatozoide con el óvulo se produce a nivel tubárico, o sea que el embarazo se inicia a mitad de la trompa y va migrando hacia la cavidad endometrial. Esa migración de los espermatozoides y la captación del óvulo para que se encuentren en la trompa está inhibida por todo este tipo de efectos. ¿Cuáles serían las indicaciones? Fundamentalmente es ideal antes de iniciar las relaciones sexuales para las que elijan inhibir sus ovulaciones. Por eso les decía anteriormente que necesita una preparación previa en la pareja, porque la mujer que ha decidido utilizarlo como método suyo, la anticoncepción hormonal, debe en el inicio del ciclo y antes de las relaciones sexuales ya iniciar el método para que sea útil durante todo el periodo. Tiene que ser destinado a usuarias capaces de cumplir el régimen prescripto, o sea que son pacientes que tienen que entender cómo, cuándo y de qué manera hacer la toma de la pastilla anticonceptiva para mantener el efecto anovulatorio. Es muy útil para es muy útil también para tratamientos concomitantes de algunos trastornos, como acné, hirsutismo y un tema importantísimo que es la dismenorrea o dolor menstrual, lo cual se ve muy beneficiado con el uso de cualquier método anovulatorio. Tiene contraindicaciones absolutas, como por ejemplo sospecha de embarazo, hipertensión arterial, en pacientes fumadoras con más de 15 cigarrillos por día o mayores de 35 años que fuman, sea la cantidad que sea de cigarrillos, las pacientes diabéticas que tengan vasculopatías, las mujeres que tengan alguna enfermedad hepática activa, que tengan litiasis biliar, que tengan hemorragias vaginales sin que haya sido diagnosticado el origen, las que han tenido antecedentes de tromboflebitis, de enfermedad tromboembólica, antecedentes de accidente cerebrovascular,
es conocido por todas, mujeres que han tenido alguna alteración, algún accidente cerebrovascular aún siendo muy jóvenes, las cuales tendrían contraindicado en su futuro el uso de este tipo de anovulatorios. Los que tienen enfermedades coronarias, arritmias y algunas otras patologías cardíacas. Es muy importante tener en cuenta las pacientes que tienen migraña, o sea, cefaleas que no tienen un origen aclarado, la patología valvular cardíaca severa, anemia falciforme, adenomas secretores de prolactina, dislipidemia severa, mutaciones del factor 5 de Leiden, cualquier neoplasia génito-mamaria, sea de mama, ovario o adenocarcinomas de cuello, lupus eritematoso sistémico o cualquier otro trastorno que produzca vasculopatías. Tiene también contraindicaciones relativas, como son pacientes que han tenido hipertensión arterial leve o hipertensión durante el embarazo. Es una contraindicación relativa en la cual hay que tener mucha precaución, pero no contraindica totalmente el uso. La que han tenido trastornos, aumento de la pigmentación de la piel durante el embarazo, que se llama melasma o cloasma, pacientes con trastornos auditivos por otoesclerosis, la obesidad severa, pacientes que van a ir a una cirugía electiva o que han tenido una cirugía electiva en los últimos 30 días, probablemente haya que tener más precaución en el método del anticonceptivo porque por ahí el reposo prolongado pueda favorecer a las coagulopatías y las trombosis. Pacientes epilépticas, siempre y cuando estén medicadas, es una contraindicación relativa, pudiendo llegar a utilizarlo. Pacientes con miomas uterinos, es una contraindicación relativa. Los miomas no siempre aumentarían por el uso del estrógeno, del anticonceptivo, por lo cual no es una contraindicación absoluta y siempre deben utilizarse los de baja dosis. Trastornos funcionales hepáticos, pacientes con varices, pacientes con alteraciones del ciclo menstrual de origen desconocido, es relativo porque puede incluso a nosotros servirnos para corregir el trastorno anterior, y el antecedentes de trastornos psíquicos con depresión, porque algunas pacientes depresivas pueden potenciar el efecto de depresores y aumentar su depresión endógena. ¿Cuáles de los efectos colaterales se deben a cada uno de los compuestos? El efecto estrogénico puede ser el responsable de las náuseas, vómitos, el aumento de peso, la retención hídrica, el aumento de la presión, puede ser responsable de la cefalea, de la tensión mamaria, del aumento de la pigmentación de la piel, que se llama melasma o cloasma, la adenosis, o sea, el aumento del tejido mamario, algunas alteraciones a nivel del cuello, unas eversiones que ocurren en el cuello, trastornos visuales y la proliferación de los miomas. Eso se deberían a los estrógenos. Y al progestágeno puede ser motivo de aumento del cansancio, de la fatiga. Algunas mujeres refieren cambios en la libido con algunos anticonceptivos y eso sí se puede responsabilizar al progestágeno. Depresión, vasodilatación venosa, el acné y la seborrea, por eso decíamos que había que elegir progestágenos que tengan efectos antiandrogénicos. Aumento de la resistencia a la insulina, dislipidemia, ictericia por colestasis o hirsutismo, que es el aumento del vello. Eso se puede ver a algunos progestágenos. Por eso es importante poder elegir qué progestágeno usar de acuerdo a las características de cada mujer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de la anticoncepción hormonal? Porque hasta ahora hemos hablado de todos los compuestos y no quiere decir de que todos se vayan a producir en todas las pacientes. Los anticonceptivos hormonales constituyen uno de los métodos de mayor efectividad en cuanto a la anticoncepción, utilizado en condiciones ideales, o sea, con la toma diaria de comprimidos en el mismo horario y sin olvido. Hay una tasa de embarazo de 0,1 por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Y con el uso típico, o sea, algunos olvidos esporádicos, algún comienzo tardío en la toma, la discontinuación del uso y después continúan, hay una tasa de falla de 6 a 8 embarazos por cada 100 mujeres también en el primer año de uso. Esto habla de una alta efectividad.
Comparado con diferentes métodos anticonceptivos, el anticonceptivo hormonal tiene, con el uso ideal, dijimos un 0,1% de embarazos, con los DIU con progesterona hay un 2%, con el preservativo solo también hay un 2%, con el coito interruptus hay un 4%, y con los diafragmas espermicidas hay un 6% de falla. Pero realmente si lo traspolamos al uso común, donde habitualmente ocurren algunas irregularidades en el uso, van a ver que los porcentajes van en aumento, siendo altamente todavía beneficioso el anticonceptivo hormonal, que tiene solamente un 3 a un 5%, 6% en algunos casos de falla con respecto a los demás métodos. Los métodos anticonceptivos tienen beneficios, es altamente confiable, es conveniente, mejora la ciclicidad menstrual, previene el embarazo ectópico, o sea, el embarazo fuera de lugar en un 90%, y puede ser usado por muchos años sin necesidad de interrupciones. Tiene una alta compliance y una alta continuación, sobre todo en mujeres adultas que asumen la utilidad del método y lo ven realmente en cuanto a su efectividad, y ellas mismas se sienten tranquilas de regular personalmente la anticoncepción. 40% de reducción de la incidencia de cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario se genera sobre la superficie del ovario en lo que se llama estigma ovulatorio, o sea, en las cicatrices de cada una de las ovulaciones. Y al haber inhibido la ovulación hay menores alteraciones en la superficie ovárica. Eso ya lo van a ver más adelante cuando traten el tema de cáncer de ovario. 50% de reducción de la incidencia del cáncer de endometrio, que es un cáncer hormonodependiente, que es muy común en mujeres que tienen trastornos del ciclo, trastornos ovulatorios. Entonces, al estar inhibida la ovulación, bajaría el riesgo del cáncer de endometrio. También hay una reducción de un 50% en patologías mamarias benignas y un 50% de reducción de incidencia en las artritis reumatoideas por el efecto antiinflamatorio que tienen estos compuestos hormonales. Dentro de los beneficios tiene seguridad, eficacia y conveniencia. Los anticonceptivos hormonales son relativamente seguros y eficaces al ser usados por muchos años con el uso ideal. En Estados Unidos se calcula el riesgo de muerte por consumo de anticonceptivos en mujeres no fumadoras es menor que el de la causa de motivo de muerte por un embarazo, o sea, 1 cada 63.000 causas de alguna complicación por el uso de un anticonceptivo, y en la tasa de muerte como complicaciones de un embarazo es de 1 en 11.000, con lo cual, comparado al no uso de ningún método, es mucho más conveniente. Dentro de los beneficios ginecológicos, primero el control de la fertilidad, mejora la regularidad de los ciclos, mejoran los dolores menstruales, disminuye el volumen menstrual, sobre todo en adolescentes, que suelen ser muy comunes lo que se denomina oligo e hipermenorrea, o sea, menstruaciones irregulares y de mucho volumen, y también en mujeres mayores que tienen menstruaciones muy abundantes, por lo que habíamos dicho, que tiene un efecto sobre el endometrio, en la cual lo producen un menor desarrollo, son endometrios más bajos. Voy a dejar algunas imágenes para que ustedes puedan leerlo personalmente y que también están en la bibliografía que lo vamos a entregar simultáneamente en el campus virtual, de otros beneficios sobre el cáncer de endometrio, en la cual ahí tienen bibliografía en la cual pueden consultar. También a nivel del cáncer de cuello uterino, hay una relación con el carcinoma invasor de cuello uterino, está aumentado en mujeres con más de un año del uso de métodos anticonceptivos con respecto a los no usuarias. ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente porque muchas veces la asociación hormonal produce un edema en el endocérvix, el cuello queda evertido y el cuello queda con con el endocérvix, que es más friable, predispuesto a los traumatismos. A su vez se relacionan con la edad de inicio de relaciones sexuales, con el número de parejas y fundamentalmente con la mayor exposición al virus del HPV por el no uso del preservativo, no por un efecto directo del anticonceptivo hormonal per se. También tienen algunas estadísticas sobre los beneficios sobre patología benigna de la mama, sobre la anemia ferropénica, cómo al haber menor sangrado va a ir mejorando,
Todos estos slides los van a tener disponible para conocerlo y poder afianzar un poquito más su conocimiento. El efecto sobre los lípidos, que ya lo hemos tocado parcialmente, sobre el acné y ciertos riesgos. El efecto cardiovascular, hay un aumento del tromboembolismo venoso, como habíamos ya referido, sobre la trombosis arterial con el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular, sobre todo en mujeres fumadoras y no fumadoras. La trombosis arterial, que en mujeres fumadoras mayores de 35 años el riesgo para infarto agudo de miocardio es de 400 casos cada 1.000.000 de usuarias, o sea que está directamente relacionado. Sobre todo, la isquemia aguda de miocardio disminuye de acuerdo a la dosis del etinilestradiol, con lo cual estaría demostrado que el etinilestradiol es el responsable directo de la patología coronaria. La cantidad de accidentes cerebrovasculares que ocurren en el mundo, toda esta bibliografía para que ustedes lo consulten, sobre la hipertensión arterial y la interacción con otros medicamentos. Algunos medicamentos interactúan con los anticonceptivos hormonales, sobre todo algunos anticonvulsivantes, por eso decíamos que era una contraindicación relativa en las pacientes epilépticas. Algunos antituberculosos como la rifampicina y la grisofulvina entre los antimicóticos. Y otros medicamentos que al contrario aumentan su efecto al utilizarlos concomitantemente con los anticonceptivos hormonales, como las benzodiazepinas, los corticoides y la teofilina, que por ahí son medicamentos que se utilizan en reacciones alérgicas y en asma, que tenemos que tener en cuenta que asociado a el anticonceptivo, que es un medicamento, son drogas farmacológicas que actúan sobre funciones fundamentales de la fisiología y tienen una fisiopatología, sabemos que podemos interactuar con ellas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces cuando vamos a indicar un anticonceptivo hormonal? Fundamentalmente los antecedentes del examen físico, que esté normal, el examen ginecológico, conocer la tensión arterial, en pacientes que tengan sobrepeso, conocer el peso, la talla, podemos calcular el índice de masa corporal, realizar previamente una muestra de Papa Nicolau y una colposcopía, y sobre todo se podría realizar una ecografía ginecológica en mujeres mayores de 35 años. Podríamos mejorar aún más el conocimiento antes de indicarlo, solicitando un hemograma, una glucemia, un coagulograma, un hepatograma, perfil lipídico, orina completa y las serologías para saber si esa paciente antes de iniciar ya no tiene alguna patología o alguna enfermedad de transmisión sexual como HIV, citomegalovirus, hepatitis B o sífilis. ¿Cómo se indican los anticonceptivos? Los anticonceptivos hormonales se indica la primera dosis a partir del primer envase, se toma un comprimido por día a partir del primer día de la menstruación y cada 24 horas. O sea, fundamentalmente recomendar que la ingesta se haga habitualmente en el mismo horario. No hace falta que sea la misma hora, sino si elegimos que la paciente, sugerimos que lo tome a la noche, siempre durante la noche. En el caso de las formulaciones de 21 comprimidos, todas son activas y se descansan 7 días antes de comenzar un nuevo envase. Explicar que ya no importa por qué día la menstruación va, sino que son 21 comprimidos, 7 días de descanso. Y en las formulaciones con 28, que pueden ser 24 o 21 activas, más 4 placebos o 7 de acuerdo al envase, no hay descanso porque justamente estos comprimidos de placebo sirven para no realizar la interrupción. ¿Cómo indicamos entonces en un esquema de 28 comprimidos? ¿Cómo escribimos nosotros en el recetario? Tomar uno por día a partir del primer día del ciclo menstrual, siguiendo el orden del envase. Al terminar, reiniciar con otro sin descanso, preferentemente en el mismo horario, y en caso de olvido, tomar al recordar el comprimido que se olvidó y continuar con el siguiente en el horario habitual. No significa tomar 2 comprimidos juntos en el horario, sino en el momento del día que uno recordó que salteó un comprimido, recuperar el que se ha olvidado. Bueno, en el caso de los comprimidos de 21, de la misma manera, recordando de que son 7 días de descanso. ¿Y qué hacer ante el olvido de la toma?
Si se ha olvidado una píldora, tomar inmediatamente, tan pronto como sea posible, y continuar con el calendario habitual. Si se han olvidado 2 comprimidos, tomar 2 píldoras juntas al día por 2 días y continuar con el calendario habitual y emplear un preservativo hasta finalizar el ciclo, porque puede en algún momento desencadenarse una ovulación. Y en caso de 3 píldoras las que se han olvidado, considerar el empleo de anticonceptivos de emergencia, como vamos a ver más adelante cuáles son los de emergencia, y continuar con preservativo hasta el inicio de otro ciclo hormonal. Tener en cuenta entonces que si utilizamos anticonceptivos de baja dosis, permite su empleo por largo tiempo sin la necesidad de intercalar descansos, como se sugería anteriormente. Pueden presentar escapes con sangrados escasos intermenstruales los 2 o 3 primeros ciclos, y es hasta que se produzca la adaptación del endometrio a la dosis del anovulatorio. Esos escapes son muy conocidos como spotting o flashes de sangrado, que son pequeñas manchas intermenstruales. También hay que explicar a la paciente que con el uso muy prolongado del anticonceptivo puede ocurrir amenorrea, o sea, falta de menstruaciones, lo cual no significa que falló el método, y debe continuar con el envase siguiente y posteriormente hacer la consulta, pero al no producirse el sangrado, no suspender el reinicio del próximo envase. Y en el caso de hacer interrupciones parciales, hay que explicarle que lo más conveniente es finalizar el envase, debido a que una vez producida la interrupción es como que se ha terminado completamente el ciclo y se va a producir un sangrado a partir del momento que haya una suspensión mayor a 48 horas. Hasta aquí la segunda fase de anticoncepción, y en un próximo video vamos a seguir viendo sobre anticoncepción de emergencia y sobre otros métodos anticonceptivos.